Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy comenzamos la semana 3 de nuestro curso de verano. Nos toca estudiar el tema derechos reales, obligaciones y contratos. Bien, vamos a empezar con la clasificación del derecho objetivo y del derecho subjetivo. Partimos que el derecho objetivo es el conjunto de normas que establecen derechos y obligaciones y que se encuentran en un ordenamiento jurídico, pudiendo ser una constitución, una ley, algún reglamento, etc. Y como derecho subjetivo, la facultad de poder ejercer tal derecho. Bien, dentro de lo que es esta contextualización de los derechos, también se dividen en derecho absoluto y derecho relativo. Cuando yo hablo del derecho absoluto, son derechos que facultan a la propia conducta, aquellos que pueden hacerse válidos frente a terceras personas y que la ley me otorga mecanismos para su protección. Cuando yo me refiero a derechos relativos, me voy a referir a aquellos derechos que son específicos de una persona. Por ejemplo, un derecho absoluto es un derecho real. El derecho real, por excelencia, es el derecho de propiedad. Faculta a la propia conducta, a la conducta del titular, para que pueda disponer de la cosa. Aplica lo que es el jus utendi, el jus frendi y el jus abutendi. ¿Qué quiere decir? Puedo usar, puedo disfrutar y puedo disponer de una cosa. La puedo vender, la puedo arrendar, etc. Ahora, cuando yo me refiero a los derechos relativos, estoy hablando, por ejemplo, de un derecho personal o de crédito, aquellos en los cuales el titular puede obligar a una tercera persona al cumplimiento de una obligación. Entonces, en ese caso, estamos hablando de un acreedor y de un deudor. Cuando abarquemos el tema de obligaciones, vamos a profundizar un poquito más en esta concepción. Bien, dentro de lo que son los derechos reales, entonces, podemos hablar de derechos reales sobre la propia cosa o sobre la cosa ajena. Si yo hablo acerca de la cosa ajena, pues me puedo referir a lo que es la servidumbre, a lo que son los contratos de garantía, la prenda y la hipoteca, por ejemplo, en donde puedo exigir de una tercera persona el cumplimiento de una obligación, ya sea por el disfrute o por el uso, goce de la cosa ajena. Bien, esta parte también de lo que son los derechos reales, vamos a encontrar todo lo relativo a las cosas, a lo que es el concepto de propiedad, el concepto de posesión. Recordarán ustedes que en el derecho civil no es lo mismo la propiedad que la posesión. En el caso de la posesión puedo tener o contar con el jus utendi, jus frendi, pero no tengo el jus abutendi. Entonces alguien puede ser posesionario del bien, pero no puede ser propietario. Y el propietario, pues necesariamente tiene estos tres usos, el uso, el disfrute y el jus abutendi, pero puede ser el caso de que yo sea legítimo propietario y que no tenga la posesión de lo que es el bien. Entonces vale la pena hacer esta distinción. Bien, dentro de lo que es el derecho romano, el derecho de propiedad era muy reservado para los ciudadanos romanos, es decir, habían dos tipos de propiedades, la propiedad quiritaria y la propiedad bonitaria. La primera aplica para los ciudadanos romanos, tenían que ser cosas que estuviesen dentro del comercio y que si fuese una cosa inmueble se encuentre dentro del suelo itálico. Recuerden que solamente el ciudadano romano podía gozar del derecho civil para que pueda adquirir bienes y obviamente sean protegidos por las acciones que la propia ley señalaba. En el caso de la propiedad, pues estaba protegido por lo que es la acción reivindicatoria. Bien, ahora la propiedad bonitaria, si faltaba alguno de estos requisitos y que se adquiría por algún otro medio, pues estamos hablando de la propiedad bonitaria. Aquí entraban lo que podían adquirir los extranjeros, los latinos, peregrinos, etc. Bien, en su material van a encontrar desglosado cada uno, ejemplos de cada uno de estos derechos, tanto personales como reales que les estoy hablando. Ahora, respecto a lo que son las obligaciones, cuando surge un vínculo
entre dos partes, en donde se puede constituir una obligación. Estoy hablando de que surgen derechos y obligaciones para ambas partes. Los sujetos dentro de la obligación vamos a llamarle sujeto activo y sujeto pasivo. Cuando yo me refiero al sujeto activo, me voy a referir al acreedor, y cuando yo me refiera al sujeto pasivo, me voy a referir a lo que es el deudor, o también llamado creditor y debitor, como lo tienen en su material. Las obligaciones podrían consistir en obligaciones de dar, en obligaciones de hacer o en obligaciones de no hacer o omitir lícitamente algo. El objeto tenía que ser posible, es decir, jurídicamente que se pudiera contemplar, tiene que ser lícito y tiene que ser determinado. Entonces, eso es muy importante el momento de cómo se daba la clasificación de las obligaciones. La autora nos habla acerca de las obligaciones dentro de las principales, las obligaciones mancomunadas, las solidarias, y también nos habla acerca de las atendiendo al objeto, si son genéricas, alternativas, facultativas, dependiendo del propio objeto de la obligación. En este caso tienen que ustedes ubicar cada clasificación, que lo lean con calma para que puedan identificar cuál es el objeto de la obligación. Eso es muy importante que lo comprendan para que puedan realizar la actividad de contratos, porque ya tengo que señalar todos los elementos de los contratos que ya están detallados en su actividad. Bien, una de las fuentes de las obligaciones, como les mencionaba, es el contrato, pero también existía lo que es el delito, el cuasicontrato, el cuasidelito, la ley, la sentencia y la declaración unilateral de la voluntad, así como los pactos, que reunían menos formalidades que lo que son los propios contratos. Bien, dentro de lo que son los contratos, que es la parte medular de la actividad, ustedes tienen allá la noción del contrato. Recordarán que es el acuerdo de voluntades por medio del cual se van a establecer obligaciones y que existen mecanismos para poder garantizar el cumplimiento de las mismas. Opera el principio del pacta sunt servanda. ¿Qué quiere decir este principio? Las partes se obligan de mutuo consentimiento, ya que uno de los elementos de los contratos precisamente es que la voluntad no esté viciada. Esto quiere decir que no haya sido por violencia, intimidación, etc. Y que los sujetos estén plenamente determinados, que haya el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Eso es muy importante. Si por alguna razón el consentimiento se da mediante un error, el dolo, intimidación o lesión, está viciado y obviamente se puede interponer la nulidad del contrato, que es igual, no es lo mismo la nulidad que la inexistencia de los contratos. En el caso de los primeros, falta un elemento esencial de existencia, y en los segundos, pues bueno, ya se realizó lo que es el contrato y con posterioridad se puede interponer lo que es la nulidad del mismo, dependiendo del elemento que haya sido viciado. Bien, tienen ustedes en su material ejemplos de los errores de hecho, de derecho, que igual vale la pena que ustedes vayan ubicando. Y vámonos a la clasificación de los contratos, que es el tema medular de su actividad. Encontramos que vamos a ubicar los contratos, hay una clasificación que hace el autor en los contratos verbis, que son aquellos que se pueden dar de palabra. Los contratos literis, tienen allá los ejemplos de los contratos que son literis o también llamados escritos. Los contratos re, en donde se necesitaba perfeccionar mediante la entrega de la cosa para que se pueda configurar lo que es el contrato. Y los contratos consensuales, en donde basta con que haya el simple acuerdo de las partes. En su material tienen allá el listado de los contratos y todos los elementos que tienen que ir ubicando, que lo tienen en la página 168. ¿Qué quiere decir? Es de qué manera se pueden interpretar, de estricto derecho o de buena fe, si pueden ser unilaterales o sinaragmáticos, de acuerdo a los efectos que producen. Tienen ustedes ahí la definición de cada uno de ellos. También vamos a encontrar si pueden ser sinaragmáticos perfectos o imperfectos, si las obligaciones surgen al momento de que se celebre el contrato o con posterioridad, si se aceptaban que puedan hacer otras obligaciones. Si son gratuitos, si son onerosos, esto va más enfocado a las prestaciones que se dan entre las partes, si son para una de las partes o si son bilaterales.
y si es un contrato principal o un contrato accesorio. Esto quiere decir si depende de otro para poder constituirse o si no depende de ninguno, ¿no? Como por ejemplo el contrato de compraventa, pues es un contrato principal, pero el contrato de prenda o de hipoteca requiere de otro para que pueda tener, para que pueda subsistir. Entonces los contratos de garantía son considerados contratos accesorios. Y solamente para que ubiquemos cuáles son los contratos que sí van a realizar en las fichas descriptivas de su actividad, tenemos dentro de los contratos verbis el negocio persa libran, la dictiodotis, la promesa giurata liberty y la stipulatio. En los contratos literis, la nómina transcriptia, sígrafos y quirógrafos. En los o reales, el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda. Y en los contratos consenso o consensuales, tenemos la compraventa, la locatio, el mandato y la sociedad, que serían los contratos que van a ustedes a realizar para su actividad. Son 14 contratos en total. Y bien, les invito a que lean bien el tema. Si tienen alguna duda, ya saben, nos vemos mediante el chat de la sala virtual que tenemos todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana o a través del mensajero. Igual los que tengan alguna aclaración, duda que hayan tenido con las anteriores actividades, igual les pido un poco de paciencia para que yo les pueda contestar a todos. Estoy calificando y estoy igual asentando las calificaciones de la prueba de desempeño que tienen. Y bueno, esa es la actividad que tenemos para esta semana. Ya la próxima semana pues estamos hablando de lo que es la evaluación, que ya yo les iré comentando de qué temas y cómo se va a ir manejando. Entonces, pues les deseo mucho éxito para esta semana. Sigan trabajando y cualquier duda, pues mediante los canales institucionales. Que pasen buenas noches.